Un saludo para todos, hermanos y amigos. Comenzamos un nuevo trimestre de la lección de la escuela sabática de este año 2021. Descanso en Cristo es lo que vamos a estar estudiando durante todo este trimestre. Descanso, tranquilidad, paz, solamente encontramos en Cristo, no hay en otro lugar. Y esta semana vamos a estudiar acerca de el descanso emocional, descanso físico y sobre todo el descanso espiritual. Será un estudio interesante. Te invitamos a que nos acompañes durante todo este estudio. Feliz 163 años, Escuela Sabática, el corazón de la Iglesia. Continuamos con nuestra lección y como siempre estamos aquí con Heriberto, listos para compartir la lección de la escuela sabática, Heriberto. ¿Qué tal, Ricardo? Con mucho gusto estamos aquí para poder estudiar juntos la lección de la escuela sabática, hermanos. En esta semana el título es ¿Cómo vivir en una sociedad 24/7, ¿no? Claro, tal vez vamos a hacer una corta oración y después vamos a comenzar a comentar esta lección, así que Heriberto, si puedes tener la oración. Entonces, donde quiera que nos encontremos, hermanos, vamos a inclinar el rostro y vamos a orar. Oramos. Padre nuestro que estás en los cielos, te agradecemos por un día más que nos das de vida, Señor. En estos momentos queremos pedirte que por favor nos dirijas por medio de tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. El título para esta semana es ¿Cómo vivir en una sociedad 24/7? Donde la sociedad corre todo el tiempo, Sí, todos los días, los 7 días de la semana, y parece que las horas de los días y los días de la semana no alcanzan, Heriberto. sí, y me gustaría leer el texto clave de esta semana y se encuentra en Salmo capítulo 84, versículo 2. Y dice de la siguiente manera: Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Ujú. Lo que el salmista decía, ¿no? Anhela mi alma, ¿no? Y sin duda alguna esto es lo que vamos a estar tratando a todo lo largo de este trimestre, ¿no? Cómo nuestra alma tiene que desear estar en comunión con Dios, ¿no? Así es. Comenzamos con la ilustración que tenemos aquí, ¿no? En el sábado donde se introduce la lección. Cómo Heriberto, cuando las horas del Santo Sábado se acercan, pareciera que esas horas corren muy rápido, ¿no? Y no nos alcanza para hacer todas las cosas que tenemos que hacer y prepararnos para poder recibir el día del Señor. Sí, aquí la ilustración que comenta eh, la introducción de la lección, hermanos, habla de una persona que ya estaba, ella sabía que ya las horas del día de descanso, que las horas del Santo Sábado se acercaban, pero ella miraba que tenía, sus hijas tenían un tiradero, aparte otra niña de ella estaba, estaba enferma, estaba en cama, que tenía fiebre, y todas esas cosas a ella le afligían, y más aún parte que nos muestra la historia que
al día siguiente tenía que estar temprano en la iglesia. Y entonces todas estas cosas le afligían y ella no miraba cómo hacer más tiempo para poder hacer todas las cosas que tenía que hacer, ¿no? Para que le alcanzara ese tiempo, ¿no, Ricardo? Así es. Aparte de eso, el esposo dice que estaba, ¿no?, en una larga fila para hacer las compras que había ido a hacer. Sí, Entonces ella decía, ojalá pueda tener algo de tranquilidad mañana, ¿no? Y es que en realidad la mayoría de nosotros, los adventistas, tenemos ese problema, ¿no? Llega el viernes y corremos para acá, unos vamos a cambiar el cheque, otros vamos a hacer las compras incluso para la iglesia, pero esas cosas hay veces nos sofocan, nos desesperan, ¿no? Porque queremos terminar a tiempo. nos estresan, ¿no? Nos Es la estresan, palabra exacto, la exacto. palabra que está actualmente. eh, y hermanos, aquí decía el personaje que está hablando en esta lección, en esta historia, decía, tiene que haber algo más en esta vida, ¿no? Claro, Interesante, o sea, cómo él se siente desesperado, se siente estresado, se siente agobiado por la situación que está viviendo, pero él en ese entorno que está viviendo, él anhela vivir otra vida mejor, ¿no? exacto. Y todo eso, hermanos, yo creo que debiera de llevarnos a nosotros también y pensar también nosotros que muchas veces es cierto que vivimos una vida estresante, pero más sin embargo nosotros tenemos que anhelar una vida mejor, ¿no, Así es. Ricardo? Así es, claro, por supuesto. Ahora, en el domingo, cansados y agotados. Y aquí nos trae el texto de Génesis 2, 1 al 3, que es un texto muy conocido, pero voy a leer para ustedes. Dice, fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios el día séptimo la obra que hizo y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. El versículo 3 dice, y bendijo Dios el día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Ahora, aquí nos trae una pregunta. Dice, ¿por qué Dios crearía un día de descanso antes de que alguien estuviera cansado, ¿no? Interesante cómo Dios prepara las cosas con anticipación. Sí, ahora, hermanos, lo tenemos que ver desde el punto de vista en que, sin duda alguna, el ser humano fue creado con libre albedrío, ¿no? Ujú. Ahora, dice la pregunta, ¿por qué Dios crearía un día de descanso antes de que alguien estuviera cansado? Yo estaba diciendo que el ser humano fue creado con libre albedrío. Y Dios en su sabiduría implanta este día de descanso el sábado, como nosotros lo conocemos, porque no quería que el ser humano algún día ya en su historia se olvidara de que Dios era su creador y de que Él dependían todas sus fuerzas y de que Él dependía toda su felicidad. Así es. Es por eso que, aunque aún si lo pudiéramos ver de esta manera o si lo podemos decir de esta manera, aunque el ser humano no se cansara o no se cansaría, Dios tenía ese propósito para con el sábado, ¿no, Ricardo? Claro, aquí leo directamente del folleto, dice, sería un momento para detenerse y disfrutar deliberadamente de la vida, ¿no? Porque la vida se Sí, hizo para disfrutarla, no solamente para correr de aquí para allá. claro, Este, un día para ser y no para ser. Un día para celebrar especialmente el don de la hierba, el aire, la vida silvestre, el agua, la gente y sobre todo la creación de todo el buen don. Ahora, imaginamos, ¿no? El jardín del Edén, lo hermoso que debe sido, ¿no? sí. Ahora que el ser humano se la pasara solo trabajando, cansado y agotado y no disfrutar de todo eso, ahora sí como dicen por ahí, esta vida no sería vida. Sí, y es que como tú ya bien lo estabas diciendo, Ricardo, el ser humano, Adán y Eva, estaban en un paraíso, ¿no? En un paraíso. Dios les había creado un ambiente hermoso, un paraíso hermoso, para que ellos pudieran estar ahí y como tú ya bien lo estabas diciendo, no era solamente para que se entretuvieran en el trabajo, no, era para que ellos disfrutaran de las maravillas que Dios les había dejado y de esa manera pudieran estar aún más en armonía con su Creador. Así es. Ahora, otra cosa muy interesante que dice el escritor aquí, hermanos, que dice,
siempre estaría la invitación una y otra vez a una reparadora celebración de la creación cada séptimo día. Como lo estábamos diciendo anteriormente, hermanos, Dios no quería que el ser humano se olvidara de dónde venía, ¿no? Claro, así es. Y meditando en esto podemos traerlo a nuestra vida, ¿no? O sea, Dios no nos dio la vida solamente para que nos las pasemos trabajando, cansados, corriendo de aquí para allá y no detenernos a disfrutar de las cosas lindas que Dios ha creado para nosotros, ¿no? Más los que tenemos familia, los que tenemos hijos, los que tenemos esposos, también necesitamos dedicarle el tiempo, pero sobre todo lo que tú acabas de leer, dice que siempre estaría la invitación una y otra vez a una reparadora celebración de la creación cada día séptimo. Sí. Cuando nosotros paramos de todas nuestras tareas y nos reunimos a descansar, no solamente nos paramos para descansar, sino para celebrar que Dios es nuestro creador. Sí. Ahora, hermanos, hay unos versículos muy interesantes aquí en la lección y me gustaría leer solamente unos dos para ustedes. Y es en Marcos capítulo 6, versículo 31. Y dice de la siguiente manera: Él les dijo, hablando de Jesús, venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco, porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. El siguiente versículo se encuentra en Mateo 11, 28. Versículos conocidos, pero sin duda alguna que tienen una lección muy importante para cada uno de nosotros. Y dice de la siguiente manera: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y dice, y hallaréis descanso para vuestras almas. Ahora la pregunta, hermanos, es muy interesante. Dice, porque dice, ¿qué enseñan los siguientes pasajes sobre por qué es importante descansar? Y allí los textos bíblicos ya lo están dejando ver. Uno, de la forma física, porque los discípulos estaban cansados de la obra que estaban llevando a cabo, de tanto ajetreo, si lo pudiéramos ver de esta manera. Y en el segundo versículo habla de forma espiritual, porque Jesús le dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Sin duda alguna, Dios se preocupa por nuestra salud, tanto física como espiritual, ¿no? Claro, sigue diciendo el escritor que Dios que nos creó, dice que Él sabía que necesitaríamos descanso físico y por eso incorporó los siglos del tiempo, la noche y Sí, el sábado. O sea que Dios en su misericordia dijo, bueno, voy a hacer el día para que trabajen, pero también voy a hacer la noche para que descansen. Ahora, aquí voy a leer directamente del folleto. sí, Dice aquí, las investigaciones también muestran que dormimos menos y que muchos dependen mayormente de la cafeína para poder continuar. O sea que no descansan lo necesario para poder obtener fuerzas físicas y poder seguir, sino que ahora necesitan meterse cafeína en el cuerpo para poder estar más activo, si se puede exacto, decir así, ¿no? exacto. Entonces, pero no es necesario estar tomando bebidas energéticas, cafeína, Sí, cosas que nos den energía, si nosotros descansamos bien por las noches, dormimos lo que se nos recomienda, ¿no? Y aparte de eso, venimos a la iglesia, descansamos física y espiritualmente, podemos continuar sin necesidad de esas cosas, ¿no? sí, en otras palabras, respetando los tiempos de descanso que el Señor nos ha dejado, ¿no? Así, Que es la noche y aparte el sábado también, ¿no? así es, sí. Entonces, podemos continuar, ¿verdad? ¿O hay Sí, algo más no, que adelante, continúa? adelante. Entonces ahora, aquí la lección del lunes nos habla de andar con el tanque vacío, ¿no? Y nos está hablando acerca de cuando uno anda cabizbajo, no anda bajoneado, anda uno triste. Dice aquí, la falta de sueño y el agotamiento por sobreesfuerzo físico son problemas reales. Y eso así es. Dice, Sí, llega uno a la casa tan cansado que ya no puede seguir manteniéndose. Sin embargo, lo más preocupante es cuando
cuando sentimos que andamos con el tanque emocional vacío. Ahora sigue diciendo, y por supuesto, cuando la falta de sueño se suma a las pruebas emocionales, podemos desanimarnos terriblemente, dicen, ¿no? Y esto es muy cierto. Se imagina a alguien que llega totalmente cansado a su casa, agotado. ¿Qué ganas va a tener de cargar sus baterías espiritualmente, ¿no? De estudiar la Biblia, de, de poder jugar un ratito con sus hijos. No queda energías. Sí, y esto es algo muy de preocuparse, ¿no? Sí, Porque, porque sin duda alguna el estrés va agotando día a día tu cuerpo, tus fuerzas físicas se van acabando, pero lo que más debiera de preocuparnos es que sin duda alguna también tus fuerzas espirituales, porque ahí lo está enfocando en los dos puntos, claro, sí. tanto lo físico como lo espiritual, Ujú. y dice que cuando esas dos cosas se presentan en tu vida, dice que puede llevar al desánimo Sí, terriblemente. Y eso es lo que sin duda alguna el enemigo busca para el cristiano, ¿no? Que él se desanime, que él busque otros caminos, que él busque otra salida, pero que no busque cargar sus baterías con Dios, ¿no? así es. Y es que cuando nosotros los seres humanos nos sentimos cansados, ya sea física o emocionalmente, llegamos a un momento que sentimos que ya no podemos más Sí. y queremos tirar la toalla y es donde nos desanimamos. El escritor usa el término terriblemente, ¿no? Ujú. Ahora, hermanos, aquí hay un ejemplo de lo que estamos hablando y que me gustaría leer para ustedes Jeremías 45, 1 al 5, y dice de la siguiente manera: la palabra que habló el profeta Jeremías a Barut, hijo de Nerías, cuando escribía en el libro estas palabras dictadas por Jeremías, en el año cuarto de Joacín, hijo de Joasías, rey de Judá, diciendo: así te ha dicho Jehová Dios de Israel a ti, Barut. Tú dijiste: ay de mí ahora, porque ha añadido Jehová tristeza a mi dolor. Fatigado estoy de gemir, y no he hallado descanso. Versículo 4. Le dirás: así ha dicho Jehová: yo destruyo a los que edifiqué, y arranco a los que planté, esto es, a toda esta tierra. ¿Y tú buscas para ti grandeza? No la busques, porque he aquí que yo traigo mal sobre todo ser viviente, ha dicho Jehová, pero a ti te daré la vida por botín en cualquier lugar a donde vayas. Y hermanos, sin duda alguna, este personaje que aquí nos está hablando la palabra de nuestro Dios estaba pasando por un momento terrible, ¿no? Por un momento, ahí las palabras lo están expresando, dolor y tristeza. Imagínense, como lo estábamos diciendo anteriormente, ya estaba llegando a la situación desesperada, o ya había llegado a la situación desesperada, ¿no, Ricardo? Claro, y para entrar un poco en contexto, Sí, Baruch era el escribano, ¿no? El secretario de de Jeremías. Jeremías. Ahora, el pueblo de Dios se había portado mal, había desobedecido y a la nación, a la ciudad le estaba yendo mal, Sí, le estaba yendo mal. Ahora, aquí cuando Dios le dice, y tú buscas para ti grandeza, o sea, da la idea de que Baruch tenía sueños, ¿no? claro. Quería, quería tal vez tenía planeado algunas cosas para su vida y cuando veía que en vez de que los chances, las oportunidades se iban terminando, pues por Ujú. supuesto que se puso triste, le dio dolor eso. Y ahora aquí podemos ver un ejemplo, ¿no? De cómo nosotros los seres humanos nos desanimamos, nos ponemos tristes cuando vemos que las cosas nos empiezan a salir mal. Sí. Y vamos viendo que los sueños que teníamos se están yendo por un lado porque no hay forma. Sí, hermanos, ahora aquí podemos resaltar otro punto, porque muchas veces nosotros somos muy ingratos con Dios, porque muchas veces, me gustaría decirlo de esta manera, o lo quiero decir de esta manera, muchas veces nosotros le echamos la culpa a Dios de nuestros fracasos, ¿no? Pero lamentablemente nosotros somos los causantes de ellos. Y aquí lo que está diciendo la escritura es que él sentía dolor, sentía tristeza de lo que estaba pasando, pero si nosotros vemos, analizamos la historia, el pueblo de Israel mismo era el que se había causado ese mal. ¿Por qué?
porque se habían rebelado contra Dios. Y sin duda alguna, hermanos, cuando nosotros vamos en contra de la voluntad de Dios, sin duda alguna, en nosotros hay dolor, en nosotros hay tristeza, en nosotros hay sufrimiento y hay cosas que aunque nosotros querramos no nos van a dejar tener esa paz espiritual deseada, ¿no? Claro. Sin embargo, aquí también viene otra cosa interesante, ¿no? Sí, A pesar de que Baruch estaba triste y estaba dolorido, ahora Dios le dice que el dolor que Baruch sentía no era, podemos decir, no era más grande que el que Dios sentía, ¿no? Porque claro, sí, aquí dice, he aquí que yo destruyo lo que edifiqué. A sí, Jerusalén Dios lo había edificado. Y sigue diciendo, y arranco lo que yo planté. O sea que Dios entendía la tristeza y el dolor que sentía Baruch. Pero él le dice aquí, pero a ti te daré tu vida por botín. O sea que le da la certeza que aunque las cosas están saliendo mal, a él le iba a dar como herencia su vida, la vida. sí, claro. Ahora, Ricardo, tocaste un punto muy importante, ¿no? Porque nosotros muchas veces pensamos que Dios se olvida de nosotros, Ujú. pero más sin embargo a Dios le duele nuestro sufrimiento, Así a es. Dios le duele nuestro dolor. Dios se conmueve de ver que sus hijos están yendo por el camino equivocado. ¿Y cómo no va a sentir dolor en su corazón si son sus hijos, son sus criaturas, son la creación que Él ha formado, ¿no? Claro, sí. Podemos decir, hermanos, que cuando estamos o andamos con el tanque vacío por los sufrimientos, los problemas que tenemos, la promesa está que Dios nos va a dar por botín o por herencia la vida, ¿no? Sí, Que podemos alcanzar tranquilidad en Jesús, sí. en Dios. Ahora, seguimos adelante. ¿Cómo define el descanso el Antiguo Testamento? Y vamos a ver aquí algunos términos que se usaban para ¿cómo puedo decir? Para identificar los tipos de descanso que nosotros tenemos, ¿no, Heriberto? Sí, Entonces dice aquí en el Antiguo Testamento, en hebreo, por ejemplo, incluye una serie de términos que denotan reposo. La descripción del reposo de Dios en el séptimo día recién creado, que está en Génesis 2, 1 al 3, que ya leímos, dice que es Shabbat y sí. que quiere decir cesar la obra, descansar o tomar vacaciones. Sí, es algo muy interesante, hermano, porque se está diciendo cesar la obra, ¿no? Ujú. Es decir, tú estás en tu trabajo, pero ahora viene que el Shabbat, que es cesar la obra, ¿tú qué tienes que hacer? Tienes que dejar lo que estás haciendo y enfocarte en otras cosas. Ahora, descansar. Vienes de una semana larga de trabajo, ahora vienes al descanso que es en Cristo Jesús, no tomar vacaciones, aunque lo podemos ver tal vez vacaciones cortas, y lo podemos decir así, ¿no? Porque De el día 24 incluye, horas. exactamente, el día incluye 24 horas. Ahora, hermanos, pero también habla en otra forma, dice, que es la forma verbal del sustantivo sábado. Y dice de la siguiente manera, el mismo verbo se utiliza en Éxodo 5:5 en una forma causativa y se traduce como hacer descansar a alguien de su trabajo. Ahora, hermanos, Claro. me gustaría darles un ejemplo al respecto de eso. Por ejemplo, en Éxodo capítulo 20, versículos 8 al 11, dice de la siguiente manera. Acuérdate el sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, pero el séptimo día es de reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna. Y ahora, esto es a lo que se está refiriendo aquí la lección. Dice, no hagas en él obra alguna, dice. Tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni el extranjero que está dentro de tus puertas. En esa forma está indicando el descanso, como lo dice acá, en su forma causativa y se traduce como hacer descansar a alguien de su trabajo, a alguien más. Así es. Entonces decimos que el primer término es Shabbat, que quiere decir cesar la obra, Sí, descansar o tomar vacaciones, ¿no? Y es por eso que Dios nos dejó la noche y el sábado. sí, Ahora, el segundo término dice, otra forma verbal importante es shakat, no sé si estoy leyendo bien, ajá, que quiere decir estar quieto, otorgar alivio, estar tranquilo. Se utiliza en Josué 11:23, cuando
el pueblo de Israel estaba en guerra, ¿no? Estaba conquistando las tierras para poder repartirlas entre ellos. Sí, Entonces aquí la Biblia dice que cuando terminó la guerra, entonces la tierra quedó en Shakat, sí. ¿no? Más que nada tiene que ver con el término de paz, ¿no? Sí, Indica, no había más guerra, no había más pelea, no había más batalla, ¿no? así es. Estaban en paz, en tranquilidad, ¿no? Claro, entonces el segundo término es descansar de los conflictos, Exacto, sí. es tener paz en el corazón. Entonces, y Dios cuidó todo eso, Dios cuidó todo eso, que nosotros podamos descansar físicamente y también poder estar en tranquilidad de los conflictos, alejado de los conflictos. Es lo que tú estabas leyendo hace rato, ¿no? Para descansar físicamente nos dejó la noche y el sábado. Sí, Ahora el descanso espiritual es cuando Dios nos dice, venid a mí, todos los que están cansados, traigan sus cargas, déjenla a mis pies y yo voy a hacer descansar, yo los voy a hacer descansar. sí, ahora hermanos, es cierto que muchas veces no nos gusta hablar de esto, pero aquí también lo está indicando el escritor, el autor. Y miren, Deuteronomio capítulo 36, 31, versículo 16, y dice de la siguiente manera, 31, 16. Dice, entonces Jehová dijo a Moisés, he aquí que vas a dormir con tus padres, y este pueblo se levantará para prostituirse tras los dioses ajenos de la tierra, a donde va para vivir en medio de ella, y se alejará de mí, dice la palabra de nuestro Dios. Ahora, como le estaba diciendo, muchas veces, o no nos gusta hablar de esto, ¿no? Claro. Pero más sin embargo es otro tipo de descanso al cual se refiere la palabra de nuestro Dios, ¿no? El descanso que nosotros lo conocemos como la muerte, que para nosotros debiera ser como un sueño, ¿no? Es ese sueño, ese descanso, ¿no, Ricardo? Claro, y en la Biblia para el creyente, el que pasa al descanso, Sí, la Biblia solamente dice que lo considera como un sueño, ¿no? Como exacto. un reposar del sueño. Ahora, Sí, aquí dice, ambos versículos hablando de Deuteronomio, que ya leíste, ujú, 31:16 y 2 Samuel 7:12, utilizan una expresión idiomática del verbo shakat, que literalmente significa acostarse a dormir. sí. Entonces, ese tipo de descanso para los hijos de Dios, La muerte, ¿no? La muerte, hablando de la muerte. hablando de la muerte, es como, dice como acostarse a dormir. La Sí, gente, el que duerme, por ejemplo, si uno se acuesta a dormir en la noche, no siente cómo pasa el tiempo, claro. no escucha qué sucede hasta que se despierta. Entonces, para el Hijo de Dios, la muerte es como un sueño. Se acuesta a descansar, a esperar el pronto regreso de nuestro Señor Jesucristo. Sí, ahora, hermanos, hay una pregunta muy interesante aquí. Dice, la muerte es sin duda una enemiga y algún día será abolida. Y por más que lloremos y extrañemos a nuestros muertos, ¿por qué es reconfortante saber que al menos por ahora ellos descansan? Claro. Y es que, hermanos, sin duda alguna, en esta vida muchas veces nos afligimos, ¿no? Y muchas veces tenemos que consolarnos con eso, ¿no? Y aparte de consolarnos con eso de que decir, bueno, pues ellos siquiera ya están descansando, pero aparte nos tenemos que consolar con esa eh, esperanza, ¿no? De que algún día volverán, los volveremos a ver y estar con ellos, ¿no? Claro, y esto es muy reconfortante en realidad. Sí, El otro día yo me estaba cortando el pelo y alguien me preguntaba, sabiendo que yo soy cristiano, dónde estaría su ser querido, si es que estaba en el infierno sufriendo o dónde estaba. Y cuando yo le dije que su ser querido estaba descansando en el polvo de la tierra, que realmente no estaba sufriendo ni algún tormento, como ujú, que eso fue muy confortable para sí, ellos, saber que por ahora es un descanso. sí. Ujú. Bueno, adelante, Ricardo. Claro. Entonces, ¿algún comentario más? No, Podemos adelante, seguir adelante. Sí, entonces. Seguimos en la lección del miércoles, dice el descanso en el Nuevo Testamento. Bueno, los términos que acabamos de leer son términos que se usa en el Antiguo Testamento. Ahora vamos a ver los que se usan en el Nuevo Testamento. Dice una forma verbal para descanso que se encuentra a menudo en el Nuevo Testamento es anapau, anapau, que quiere decir descansar, relajarse o renovarse. Se usa una de las se usa una de las declaraciones más famosas de Jesús sobre el descanso, que es sí. en Mateo eh, 11:28. 11:28. Sí,
Entonces, aquí Dios dice que más o menos cuando habla, ¿no? Que es venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar, puede referirse a dos cosas, ¿no? Ujú. Uno es al descanso físico, porque cuando uno va a Jesús, también descansa uno físicamente. Y el segundo dice que puede referirse a, a ese descanso confortador, animador, no sé qué más se puede decir. Sí, confortarlo para cuando una persona que está, está destrozada, podemos decirlo así, ¿no? O está en problemas y tú llegas y lo confortas, le das esperanza, le das aliento, ¿no? En esos términos podemos ver ese tipo de descanso también. Claro. Ahora, otra cosa que dice aquí, hermanos, dice, otro verbo que se utiliza para indicar reposo es esichazo, dice. Describe el descanso sabático de los discípulos mientras Jesús reposaba en la tumba, dice, pero también se utiliza para describir una vida serena y puede indicar que alguien no tiene objeciones y por lo tanto se queda callado. Por ejemplo, a veces hay algún problema, alguna dificultad, ¿no? Pero hay alguna persona tranquila allá que no hace escándalo por eso. O sea, eh, no le interesa meterse en esos problemas, ¿no? A ese tipo también de descanso se está O refiriendo, no sea hace que conflictos. mantenerse alejado de los problemas también es un descanso. Exactamente, y claro que te va a traer descanso, ¿no? Claro, sí. Claro que sin duda alguna, tanto física como emocionalmente, en esos términos podemos decir al respecto de eso, ¿no? A la Por, persona que no hace por conflictos, supuesto, entonces cuando Jesús llama y dice, vengan a mí todos los que están cansados, trabajados y cargados. trabajados y cansados, o sea, no solo nos va a dar el descanso físico, que también es parte, pero también nos va a dar el descanso de la serenidad, dice aquí, ¿no? Sí, De, de poder estar tranquilo, en paz. Y eso, eso es importante, ¿no, Heriberto? claro, Porque uno puede tener todo. Puedes tener dinero, puedes tener fama, puedes tener lo que tú quieras. Pero si no tienes tranquilidad en el corazón, pues de eso no sirve de mucho. sí. No, El dinero. Por eso el Señor Jesucristo dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy, ¿no? En los términos que tú ya estabas diciendo, ¿no? No Exacto. como el mundo la da. Claro, ahora decimos, bueno, pero que esto es muy importante, ¿no? Sí, Y aquí tenemos un ejemplo de algo que era muy importante. Los discípulos andaban haciendo obra misionera. Jesús mismo los mandó de dos en dos a que hicieran obra misionera. sí. Ahora ellos llegan cansados, llegan agotados y llegan felices, quieren platicarle a Jesús sus logros, sus victorias, pero Jesús los llama a descansar. Sí, y ahora, hermanos, hay un comentario muy interesante aquí en la lección que dice, estar abrumados y demasiado ocupados en los asuntos de Dios, dice, también es un verdadero desafío para los discípulos. Y claro que es un desafío, hermanos, porque tenemos que buscar, tenemos que mirar, tenemos que ir, tenemos que hacer diferentes cosas en ese tipo. Es un desafío. Y dice, para los discípulos, dice, Jesús nos recuerda, dice, que debemos proteger nuestra salud y nuestro bienestar emocional planificando periodos de descanso. Y hermanos, si es que sin duda alguna esto es así. Y miren, les digo de la siguiente manera. Muchas veces, o va a haber veces, en las cuales para ti el hacer la obra misionera, el hacer la obra misionera, ya no va a ser una delicia. ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque muchas veces vamos a estar con que va a ser más carga para nosotros el hacer obra misionera o el trabajar para nuestro Señor Jesús. ¿Por qué? Porque muchas veces nos damos demasiado estrés en estas cosas de la obra misionera. Es por eso que hasta en esos puntos el Señor nos invita a descansar y a tomar un descanso, ¿no? Claro, aquí tenemos que ser equilibrados, ¿no? Exactamente. Equilibrar el trabajo, la obra misionera y también el descanso, ¿no? Para disfrutar, como decía la lección, de las cosas que Dios ha creado para nosotros. Sí, Ahora, aquí yo escribí algo que dice que sin parar, para descansar, no se llega muy lejos. sí, claro. No se llega muy lejos. Es necesario el descanso para poder continuar. Y definitivamente. Sí, Ahora, vamos a ir concluyendo. sí, Vamos a ir concluyendo y vamos a ver un ejemplo de lo que es no tener descanso en Dios. exacto. Y aquí la Biblia nos cita el ejemplo de Caín.
de Caín que eh, se presenta ante Dios, pero se presenta ante Dios eh, a su forma, a su manera. Cuando Dios le dice que le traigan una ofrenda, un cordero, Sí, y Abel obedece, trae su corderito, pero él trae lo mejor del campo, dice. Entonces podemos ver el ejemplo, ¿no? Que no encontró descanso en Dios. sí. Ahora, hermanos, para que podamos entender un poquito más de lo que estamos hablando, ya Ricardo estaba presentando un poco al respecto de la historia. Pero miren, vamos a leer lo siguiente. Voy a leer a partir del versículo 13, cuando ya lo que estaba comentando Ricardo. Y el versículo 13 dice: Entonces Caín respondió a Jehová: ¿Grande es mi culpa para ser soportada? Y el versículo 14 está más interesante aún, porque dice: Hoy me echas de la tierra, y habré de esconderme de tu presencia, errante y extranjero en la tierra, y sucederá que cualquiera que me encuentre me matará. Ya Ricardo lo estaba diciendo. Caín llevó un sacrificio el cual Dios no había pedido. Lamentablemente él estaba buscando la paz, él estaba buscando encontrarse con el Señor, pero a su manera. Y nosotros ya hemos visto los diferentes tipos de descanso anteriormente, pero Caín lo estaba buscando a su manera. Y es que, hermanos, como lo miramos en el ejemplo anterior, muchas veces nosotros mismos somos los causantes de ese estrés, somos los causantes de esa tristeza, somos los causantes de ese dolor que existe en nuestro corazón. Y esas cosas no nos permiten encontrarnos con nuestro Dios. Dios quiere darnos descanso, pero muchas veces nosotros queremos buscarlo a nuestra manera, ¿no? Claro, ahora Dios le dice, errante y extranjero serás en la tierra. Sí, Y no que Dios estuviera queriendo tal cosa, ¿no? claro, Sino como tú lo dijiste, él era el responsable de que fuera un errante y extranjero. sí, Había matado a su propio hermano claro, por envidia, por celos, eh, por egoísmo. Ahora, cuando Dios le dice, errante y extranjero serás, es que ¿cómo iba a poder con el peso de su conciencia, claro. con el peso de la culpa, cuando él había matado a su hermano y tampoco quiso encontrar descanso en Dios? O sea, ¿de qué manera? ¿Cómo quitarse ese peso de la culpa si el único que puede darnos descanso es nuestro Señor Jesucristo? Claro, ahora hermanos, aquí hay una pregunta muy interesante ya para ir terminando. Dice, incluso dice, si terminamos sufriendo las consecuencias de nuestros pecados, o sea, lo que nosotros causamos para nosotros mismos, dice, como suele pasar, dice, ¿cómo podemos aprender a aceptar el perdón que se nos ofrece mediante la cruz? Y yo creo que ese es un punto muy importante, ¿no? Porque si nosotros mismos, nosotros sabemos que nuestro Señor Jesús ya pagó nuestros pecados, pero si nosotros mismos no aprendemos a perdonarnos, ahí es como bien lo dijo Ricardo, siempre estará presente ese sentimiento de culpa en nosotros, ¿no? Así es. Terminamos con el estudio. Sí, Terminamos con el estudio diciéndole lo que dijimos al principio. Descanso, tranquilidad y paz solamente encontramos en nuestro Señor Jesucristo. sí. Por lo tanto, no la busquemos en otro lado, sino que busquemos a nuestro Señor Jesucristo. Sí, hermano, solamente para terminar, me gustaría leer un último párrafo y dice de la siguiente manera. Dice, es únicamente la obra realizada con mucha oración y santificada por el mérito de Cristo la que al fin habrá resultado eficaz para el bien. Hermoso comentario que nos trae la lección aquí para terminar, hermanos. Y Ricardo les quiere hacer una invitación muy importante. Claro, sin olvidarse, hermanos, que cada semana se está subiendo el repaso de la lección de la escuela sabática para que podamos seguir estudiando juntos y seguir aprendiendo. Estudiar la lección de la escuela sabática es tan importante. La gran mayoría coincide que lo que han aprendido es gracias al folleto, ¿no? Así que no se olviden que la próxima semana estará ahí el folleto y de estudiarlos también en su casa. Ricardo, ¿nos despides con una oración, por Ok, favor? vamos a orar, oremos. Querido Padre que moras en los cielos, te agradecemos por este estudio que hemos tenido. Hemos aprendido las diferentes clases de descanso. Número 1, Señor, descansar en ti, espiritualmente, en tu palabra, Señor. Y número 2, descansar físicamente también. Por eso nos dejaste la noche y el día sábado para
poder descansar. También, Señor, que podamos descansar emocionalmente, que podamos descansar de los conflictos, de los problemas. Permite, Señor, que día a día te busquemos y tú nos des la sabiduría, Señor, para poder cuidar nuestra salud y también descansar como lo hemos estudiado ahora. Estos consejos son tan importantes, Señor, que nos van a ayudar a mantenernos más sanos, más saludables. Gracias por el estudio que tuvimos y lo agradecemos en el nombre de Jesús.